Vamos a comenzar con lo que es la parte de movimiento rectilíneo, ¿cierto? Lo que vimos, la velocidad, aceleración, posiciones, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Nuestras ecuaciones, eso son nuestras fórmulas. Entonces, decíamos, podemos las ecuaciones, por decirlo así, las fórmulas básicas, que es la de velocidad. Velocidad es igual a ¿qué? Distancia sobre tiempo. A distancia sobre tiempo, ¿cierto? Las básicas es distancia sobre tiempo. ¿Listo? Y tenemos pues ya lo que es algo que es aceleración, ¿cierto? ¿Y aceleración qué es? ¿Alguno acuerda que era la aceleración? Distancia sobre tiempo al cuadrado. No tanto. La Velocidad aceleración sobre es, tiempo. no, velocidad sobre tiempo. ¿Listo? Tengamos eso en cuenta, es velocidad sobre tiempo. Es la velocidad sobre el tiempo. ¿Listo? Ahora, ¿qué yo voy a hacer? ¿Por qué sale que el tiempo al cuadrado? Muy sencillo. La aceleración es igual. ¿A qué equivale la velocidad? D sobre T, ¿cierto? Que la velocidad, distancia sobre tiempo, la tengo ahí atrás. Y pues tengo que todo eso dividido entre el tiempo. De ahí sale lo que es entonces coloco acá un hito abajo, hago extremos y medios, ¿cierto? Y de aquí me sale lo que es la aceleración. Entonces, la aceleración es igual a distancia sobre tiempo al cuadrado. ¿Listo? Estas son como las fórmulas básicas, las más sencillas que uno como que las debe tener en cuenta siempre, ¿sí? Las más sencillas. Estas son las más sencillas, solamente tengo dos datos para hallar uno. ¿Listo? Y de estas voy a coger la primera, la que es velocidad, ¿cierto? La que es velocidad. Voy a despejar t. ¿Y t qué es igual? Distancia por velocidad. Distancia sobre velocidad, ¿cierto? Y la distancia, a partir de esa fórmula, también es igual a ¿qué? Tiempo por velocidad. Velocidad por tiempo, tiempo por velocidad. ¿Listo? Ojo, estas dos ecuaciones o estas dos formulitas las hallé a partir de esta fórmula. ¿Listo? Despejando una variable, nada más. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Pues aquí también puedo ver algo así, de esta manera, puedo ver teniendo una aceleración y encontrando la distancia, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? La distancia es igual a ¿qué? En este caso. Ahora, bueno, voy a hablar de esta ecuación. Voy a tomar esta ecuación. Distancia que es igual. Tiempo al Aceleración por cuadrado tiempo al sobre cuadrado. aceleración. No. Aceleración por tiempo al cuadrado. Aceleración multiplicado por tiempo al cuadrado, ¿cierto? Y la única que me hace falta es tiempo es igual a ¿qué? Ojo, t, solamente t solita. Raíz de aceleración sobre distancia o por distancia. No, distancia sobre aceleración. ¿Listo? Ojo, mírenla, cojan esa t, la mandan a multiplicar, la aceleración la pasan a dividir. ¿Listo? Y como t está al cuadrado, pasa al otro lado a raíz. Ojo, estas dos, vuelvo a decirle, estas dos fórmulas salen de esta fórmula básica que es de la aceleración. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. Siempre salen como de unas básicas. Bueno, vamos a ver. Teníamos también, creo que eran, ¿cuántas les di? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Fórmulas? ¿Cuántas fórmulas teníamos?
Bueno, ¿De qué, profe? de las fórmulas que de velocidad, posición, velocidad al cuadrado. Creo que eran 3. La de velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Sí, ¿Esa? esas. Sí. Esas 3. Teníamos 3. Pero, pues antes, vamos a mirar, ¿cierto? Lo que ya habíamos dicho era un desplazamiento, ¿cierto? Que era un desplazamiento de, o sea, lo que yo me muevo de un punto a otro punto. Quiere decir de una posición a otra posición. Entonces voy a tomar, hago acá. Voy a hacer un super plano, ¿cierto? Entonces, acá el plano ya está dividido, vean esos cuadritos. Entonces voy a tener acá una posición y por acá otra, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esto es, voy a poner x2 y esto es x1, ¿cierto? O sea, estoy en la posición 1 y me desplacé a la posición 2. Ahora, ¿cuánto me desplacé? En este caso, x1 es igual a ¿qué? ¿Qué valor es x1? Posición inicial. Sí, la posición inicial, pero ¿qué valor toma acá? 0,3. No. Solamente no es Menos 3. 0,3, sino es menos 3. ¿Listo? O bueno, creo que lo hice mal, los confundí acá. A ver, borrar esta línea acá, más bien. Y solamente voy a hablar con el eje X. ¿Listo? Solamente me va a importar el eje X. Nada más. Pero voy a poner acá el punto. El punto 0, ¿cierto? Para tenerlo en cuenta. ¿Listo? Entonces, la posición 1 es x1, la posición 2 es 7. 6. 6, ¿cierto? ¿Y cómo hallaba mi desplazamiento? O sea, tengo dos posiciones, estoy en una, llegué a otra, esas dos posiciones, pues las resto. Acuérdense que si quiero ver como la posición o todo lo que yo me desplacé, ¿cierto? La de desplazamiento es x2 menos x1. ¿Listo? Ojo, no vale decir que esto es valor absoluto. ¿Y por qué valor absoluto? Porque siempre tiene que ser positivo porque es una distancia. Entonces, esto es igual a 6 menos 3, ¿cierto? Y voy a ponerlo en valor absoluto para que quede más bonito. ¿Listo? Entonces, ¿preguntas aquí? ¿No? Bueno, entonces, estoy restando lo que vale x1. Ojo. Entonces, esto es igual a 6 más 3, que esto es igual a valor absoluto de 9, igual a 9. ¿Listo? ¿Cuánto me desplacé? 9 unidades. ¿Listo? Esas son las posiciones, lo que tengo que hallar como una distancia, mi desplazamiento. ¿Listo? Ahora, de igual manera, ¿cierto? Tenemos las velocidades. Si yo voy a una velocidad inicial, no sé, de 6 kilómetros por hora y tengo una velocidad final de 8 kilómetros por hora, pues, ¿cuánto mantuve? ¿Cuánta velocidad estuve? Pues, le resto esas dos velocidades y me da 2, ¿cierto? Me da 2 kilómetros por hora en ese lapso, ¿sí? Y dentro de ese lapso de tiempo también tengo que tener en cuenta lo que es mi tiempo, ¿listo? Tengo que tener en cuenta el tiempo también, el tiempo final menos el tiempo inicial.
Aunque después veíamos lo que era un tiempo, un único tiempo, ¿cierto? Un lapso de tiempo, ese tiempo es y nada más. No me cambia nada más, sino recorrí tantos kilómetros en tanto tiempo, ¿sí? O recorrí la posición inicial -3 hasta la posición inicial 6 en tanto tiempo, ¿listo? En un tiempo determinado, que es para hallar lo que es la velocidad, podemos hallar lo que es el tiempo, lo que es, perdón, la aceleración, ¿listo? Entonces vamos a ver las fórmulas, ¿listo? Tengo las fórmulas. Entonces, las fórmulas me decían que la velocidad, entonces, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿cierto? Encuentro mi cuaderno, espérenme. La de velocidad al cuadrado creo que fue la que les di también. Perdón, la de posición final. Posición final es igual un medio es la misma, a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, ¿cierto? Esa creo que era una de las fórmulas. ¿Eso es velocidad inicial? Sí, sí era velocidad inicial. La velocidad final no es la del cuadrado. No, 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 esta es otra, esta es una de la posición. Esa fórmula es de la posición. La otra es velocidad final al cuadrado, que es velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración, por la posición final menos la posición inicial. Eso, esa es otra. Y puedo también, bueno, esto es ya lo que es la velocidad por tiempo, dos veces velocidad. Sí. Entonces, voy a hacer otra acá, que la tenemos aquí, es posición final, es igual a posición inicial más velocidad inicial multiplicada por tiempo. ¿Listo? ¿Qué pasa? Esta última, ¿de dónde sale? De esta segunda. ¿Listo? Cuando no hay aceleración, cuando la aceleración es cero, ¿cierto? Cuando la aceleración es cero, esto se me va y me queda el resto. Se pueden ver de esa manera. Ahora, teniendo en cuenta estas fórmulas, pues vamos a ver unos ejemplos. Esto ustedes ya tienen. Vamos a ver. Entonces, igual, les voy a dictar, voy a leer el ejemplo. Ustedes sacan los datos que dan y lo que piden. Entonces, el ejemplo dice. Ok.
Entonces, dice, ejemplo, ¿cuál es la velocidad de un automóvil que viaja, para viajar, perdón, cuál es la velocidad de un automóvil para viajar 235 kilómetros en 3.25 horas? Eso, entonces, ¿cuál es la velocidad de un automóvil para viajar 235 kilómetros en 3.25 horas? Expréselo en metros sobre segundos. Expréselo en metros sobre segundos. ¿Listo? Para este ejemplo, puedo utilizar mi fórmula básica, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque me dan lo que es una distancia, 235 metros, perdón, kilómetros, y en un tiempo determinado, ¿cierto? Necesito recorrer eso en un tiempo determinado, que son 3.25 horas. ¿Listo? 3.25 horas. Ahora, la más básica, bueno, lo que me piden, voy a ponerlo acá, es a qué velocidad tiene que ir. Entonces, pues la velocidad va a decir que es distancia sobre tiempo. Esto es igual a la velocidad igual a 235 kilómetros dividido 3.25 horas. ¿Cierto? ¿Y a qué es igual eso? Profe, para pasar de kilómetros a metros se divide en 1000. Ok, bueno, se puede hacer de dos formas. Se puede hacer la conversión aquí de una vez, en el principio, o si quieren al final. ¿Listo? Entonces, acá lo voy a hacer al final y después lo hago al principio y va a dar lo mismo. Entonces, 235 dividido 3.25, ¿cuánto me da? 72.30. Entonces me da 72,30 kilómetros por hora. ¿Cierto? Esas son las unidades. Ahora tengo que convertirlas en metros por segundo. Entonces cojo 72,30 kilómetros sobre horas y voy a multiplicar. Y entonces, acá comienza la conversión. Entonces, ¿por qué multiplico? Por 1000 y abajo 1. Sí, ¿cierto? Porque 1000 metros es 1 kilómetro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque kilómetros tienen que ir en la parte de abajo y como las unidades van en la parte de arriba. Ahora, ¿por qué multiplico ahora? No, Ya sobre 60. 1 hora, 60 minutos, ¿cierto? Y tengo que quitar esos minutos, entonces digo que 1 minuto son 60 segundos. ¿Listo? Y acá viene, comienzo kilómetros, adiós kilómetros, se me dan las horas y se me van los minutos, ¿cierto? Y las únicas unidades que me quedan son metros y en la parte de abajo, segundos. Entonces cojo, multiplico todo eso, le multiplico 62.30 por 1000 y a ese resultado lo divido en 3600. Entonces me da como resultado 20.08 20,08 metros sobre por segundo. segundo.
¿Listo? Y esa es la velocidad. ¿Listo? Entonces acá voy a poner que esta es la velocidad expresada en metros por segundo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acá? ¿Listo? No, bueno, copien ahí. Listo, entonces, vamos a ver otro ejemplo. Estos ejemplos son con las básicas. Entonces, el ejemplo dice, si usted conduce a 110 kilómetros por hora a lo largo de un camino recto y mira a un lado durante 2 segundos, ¿qué distancia ha avanzado? ¿Cómo puede repetir, por favor? Vuelvo a repetirlo. Si usted conduce a 110 kilómetros por hora a lo largo de un camino recto y mira a un lado durante 2 segundos, ¿qué distancia ha avanzado durante este periodo de falta de atención? Muy sencillo. También utilicen la velocidad, distancia sobre tiempo. Entonces, ¿por qué utilizamos esta? Pues fácil, porque me dan una velocidad y me dan un tiempo, ¿cierto? Y me piden halle la distancia, ¿cierto? Acá están como los tres Ajá. componentes. Ajá, exacto. ¿Y cuánto me da eso? Queda. eh, Ojo, ojo, no puede multiplicar ese 2 por esa velocidad y dar solamente la distancia. Ese 2 son 2 segundos, ¿cierto? Y tiene que pasar esos segundos a horas. Entonces, les ayudo acá. Vamos a realizar una regla de 3 sencilla. Entonces, acá horas, segundos. Vamos a pasarla. Entonces, yo sé que una hora, ¿cuántos segundos son? No, no, no. Segundos, no minutos. 3600. 3600. ¿Listo? 3600. Tengan en cuenta eso. Para no pasar minutos, sino ya saben que una hora son 3600 segundos. Y estoy buscando que ¿cuántas horas? Son 2 segundos. ¿Cierto? Entonces multiplico en x. X es igual a 2 dividido 3600. ¿Cierto? ¿Y a qué es igual eso? Es un número muy pequeño. 5.5 por 5.56. Vamos a poner, da 5.55555 por 10 a la menos 4. Sí. ¿Cierto? Entonces, esto se puede colocar como 5.5 por 10 a la menos 4. ¿Listo? De esta manera se coloca. O se puede colocar todo esto sin esa potencia 10, se coloca 0,0005. ¿Listo? Esto es notación científica. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Qué pasa? De
como me dice a la -4, tengo que correr esa comita cuatro términos o cuatro números atrás, ¿cierto? Hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Si la comita estaba aquí en este punto, la corro 4. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Y los espacios los relleno con ceros. ¿Listo? Eso es notación científica en este caso. Se puede utilizar de cualquiera de esos dos métodos, de cualquiera de esas dos. Pero es más sencillo utilizarlo de esta manera. Ahora, ¿esto qué son? ¿Qué unidades tiene esto? Horas. Horas. ¿Listo? Ya tengo horas. Ahora sí, la velocidad, entonces me quedaría que la distancia es igual a la velocidad por tiempo, despejando lo que es la distancia, ¿cierto? Que es lo que me piden, y reemplazo los valores. Entonces, distancia es igual a 110 kilómetros por hora multiplicado por 0,00055 horas. ¿Y para qué hago esto? Para que las unidades de horas se puedan ir y que las distancias me quede solamente en kilómetros. ¿Listo? ¿Y cuánto da eso? 0.06. 0,06. 0.06. ¿06 qué? 0.5. Kilómetros. No, no, no. 0.5 Kilómetros. kilómetros. Ahora, después de esto, habíamos visto lo que era lo vertical, ¿cierto? Lo que era la parte de el tiro vertical. ¿Y qué era aquí lo del tiro vertical? Pues ya las posiciones, ¿cierto? Las posiciones, lo que llamaba X final, X sub F y X sub Y, ya no va a ser X, sino Y, ¿cierto? Posiciones en el eje Y. Y la aceleración ya no tengo que hallarla. ¿Por qué? Porque mi aceleración va a ser o ya es lo que es la gravedad. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que todo esto, lo que está subrayado en azul, esto va a ser Y, no va a ser X, sino va a ser Y. ¿Listo? Lo que está subrayado azul. Y lo que está subrayado en verde, pues ya no va a ser mi aceleración, sino va a ser gravedad. Voy a poner por acá, va a ser gravedad. Eso es lo único que me cambia para mi tiro vertical y ya cambia, perdón, no cambia nada más. Esto es lo que eran las posiciones, lo que era la distancia, ¿cierto? Entonces vamos a ver. Vamos a ver. Listo, entonces tenemos acá. Vamos a ver otro ejemplo. Esto ya es con lo que es caída libre. Esto es lo que es caída libre o movimiento vertical. Entonces tenemos, dice, una piedra se suelta desde lo alto de un risco. La piedra golpea el suelo después de 3.25 segundos. ¿Cuál es la altura del risco? Una piedra se suelta desde lo alto de un risco. La piedra golpea el suelo después de 3.25 segundos. Después de 3.25 segundos. ¿Cuál es la altura del risco? ¿Listo? Acá. Entonces, acá tenemos que devolvernos un poquito. ¿Listo? ¿Por qué devolvernos? Porque lo único que sabemos es lo que es, bueno, la aceleración que va a ser mi gravedad y lo que es un tiempo. ¿Cierto? Y la gravedad 9,8
metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cierto? Acá tengo que devolverme. El tiempo 3.25 segundos. ¿Cierto? Entonces utilizo la de aceleración. ¿Cierto? En este caso, aceleración es igual a la velocidad sobre tiempo. ¿Cierto? Esa es la que tenía. Ahora voy, como me dicen una distancia, ¿cierto? Que es cuánta es, cuál es la altura, eso es una distancia. ¿Qué pasa? Que yo voy a coger lo que es la ecuación, lo que es velocidad y lo voy a meter aquí en esta ecuación. ¿Cómo lo había hecho? Entonces aceleración es igual a distancia sobre tiempo, todo eso dividido entre tiempo, ¿cierto? Lo que había hecho anteriormente. Todavía no estoy utilizando números, sino voy a armar mi fórmula, nada más. Entonces yo digo que esto es igual, entonces que la aceleración es igual a distancia sobre tiempo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ahora sí, acá ¿qué hago? Despejo y reemplazo. Entonces, aquí ¿qué tengo que despejar? Pues D. Entonces yo digo que la distancia es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acá? ¿Que dónde salió esa D? ¿Dónde salió esa T? No, profe. ¿No? Listo. Entonces, aquí, ¿qué va a cambiar? Pues D, bueno, perdón. D va a ser lo que me piden que es la altura, ¿cierto? D va a ser la altura que me piden, la aceleración va a ser la gravedad y pues el tiempo sigue totalmente igual, ¿cierto? Listo, reemplazo. Entonces H es igual a la gravedad 9,8 metros sobre segundos al cuadrado multiplicado por 3,25 segundos al cuadrado, ¿cierto? Lo que vale el tiempo al cuadrado. Listo, entonces esto me queda 9.8 multiplicado por 3.25. Y eso me da que la altura es igual a 31.85, ¿cierto? ¿Y 85 qué? 31.85 qué? Metros. Metros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los segundos al cuadrado que están en la gravedad, en la aceleración, se me van con los segundos al cuadrado cuando los elevo al cuadrado, ¿sí? Entonces, me quedan únicamente metros. ¿Preguntas? Esto es una ecuación dentro de otra ecuación. Estoy utilizando como las básicas. Vamos a ver. Bueno. Bueno, entonces, vamos a ver un último ejemplo acá. Dice, eh, un helicóptero, un helicóptero asciende verticalmente con una velocidad de 5.2 metros por segundo. Repito, un helicóptero asciende verticalmente con una velocidad de 5.2 metros por segundo. A una altitud de 125 metros, una persona suelta un paquete desde una ventanilla.
¿Cuánto tiempo tarda el paquete en llegar al suelo? ¿A 125 qué? Metros. Sueltan un paquete. ¿Cuánto tiempo tarda el paquete en llegar al suelo? ¿Listo? Tenemos distancia y velocidad, ¿no? Tienen una distancia, tienen una velocidad. Y allí en el tiempo. ¿Listo? Igual, esas son con las básicas. Se utilizan mucho lo que son las básicas. Profe, ¿cuál era la distancia? Ay, no, espera, 125 metros. ¿125 qué metros? Sí. Cuatro punto 90. ¿Cuánto? 4.90 4.90 ¿qué? segundos. Segundos. Es lo que demora el objeto en caer. ¿Dónde está? No, espere. ¿Cuánto le dio? 4.90. 4.90. Sí. ¿Alguno le dio diferente? Medio 24.03. Sí. 24.03. Luego no es la raíz de distancia sobre tiempo. Porque la raíz. Pues no sé, ahí está la fórmula. Pero esa Tiempo, fórmula raíz, es de distancia que sobre aceleración. es de aceleración y ahí me dan velocidad y distancia nomás. Sí, exacto. Entonces tengo, perdón, velocidad igual a distancia sobre tiempo, ¿cierto? Entonces despejo tiempo, tiempo es igual a distancia sobre velocidad, reemplazo, aquí en este caso no tengo que hacer ni conversiones ni nada, sino digo que el tiempo es igual a la distancia que son 125 metros sobre la velocidad que son 5.2 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, si divido eso, esto es igual a 24,03 segundos. ¿Listo? Eso es lo que demora ese paquete en caer al suelo. ¿Listo? Bueno, después, ¿qué seguía? ¿Quién me dice? ¿Qué seguía después de esto? No, nadie. ¿Qué seguía después de lo que era, pues, el movimiento de proyectiles? ¿Cierto? Movimiento de proyectiles, acuérdense que era como una parábola en sí y teníamos tres cositas, ¿cierto? ¿Que cuáles eran? La altura máxima, el tiempo de vuelo y el recorrido, que era todo lo que, bueno, trataba eso de recorrer. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver. Vamos a recordar las fórmulas aquí. Vamos a sacar ahí. Voy a sacar acá otra hoja. Entonces, vamos a ver aquí lo que es las fórmulas. ¿Cierto? Para ver altura máxima, el tiempo de vuelo y la posición final con la que uno llega, ¿sí? A la que el proyectil llega. Entonces, ustedes la tienen ahí. Vamos a ver. Para esto necesitamos lo que era un ángulo, ¿cierto? Y una
aquí rapidez inicial, que era como la velocidad inicial, ¿cierto? Entonces vamos a ver con 10. Y un ángulo de 65 grados. O bueno, de 60 grados, vamos a ponerlo más bien, para que sea más exacto. ¿Listo? De 60 grados. ¿Listo? Entonces cojo y voy a disparar. ¡Boom! ¿Cierto? Ahí disparé. ¿Qué tengo que realizar? Tengo que mirar qué valor tiene acá, qué valor tiene acá arribita el verdecito, ¿cierto? Y cuánto se demoró en llegar a la posición final. ¿Cuánto fue el tiempo de vuelo? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver acá. Entonces, tenemos dos cosas, que es el ángulo igual a 60 y tenemos la velocidad inicial, que es igual a 10 metros sobre segundos. ¿Sí? 10 metros sobre segundo. Listo, reemplazo en la primera fórmula. Vamos a ver la altura máxima. Entonces, la altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado, ¿cierto? 10 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por el seno de 60 al cuadrado, ¿cierto? Y todo esto dividido 2 veces 9,8, que es la gravedad, metros sobre segundos al cuadrado. ¿Listo? Entonces, una cosa que sí, este seno de 60, ténganlo, tienen que tener en cuenta que el seno de 60 se halla y luego se eleva al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces ustedes ponen seno de 60 y el 60 lo elevan al cuadrado, es el 60, y eso le da 3600. ¿Sí? Entonces sacarían era el seno de 3600 y eso no da. Entonces voy a hacer acá. Entonces y es igual a 100 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado por, entonces tenemos seno de 60 al cuadrado. Multiplicado 0,75. Me corrigen si estoy bien, si estoy mal. Alguno le dio diferente. Seno de 60 al cuadrado. Sí, 4, 3 cuartos. Y 2 por 9,8, esto me da 18, 19,6 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cierto? Multiplico eso. Ay, perdón, acá medio era 100. Perdón, acá es 100. Entonces, si multiplico eso, me quedaría Gmax es igual a 75 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado sobre 19,6 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Preguntas hasta aquí, ¿de dónde salió ese 75? ¿Dónde salió ese 0,75 algo? ¿No? ¿Nadie? Bueno. Listo, divido eso. Entonces 75 dividido 19,6. Y da... ¿Cómo? 3,8. 3,8. 3,83, pongámosle. Y estos son metros. Listo, voy a ver en mi secuencia. Acá. Entonces voy a colocar aquí en este caso. Y me da altura 3,8. No, 8,23. Perdón. Acá. 3,82, sí. Qué pena, era la altura, me estaba equivocando yo. Era la altura 3,82 metros. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto les dio en tiempo y cuánto les da en lo que es el recorrido final?
¿Eso cuánto les dio todo eso? Eso es resolviendo o bueno, reemplazando en la fórmula. Uno punto 0.88. ¿What? 0.88. Uy, ¿cómo así? A mí me dio 1.76. Sí. A ¿Por mí qué? me dio 1,75. ¿75? Mm, Medio 76. A mí también, 1.76. Confirmo. 1,76, 1,77. Se aproxima. Es vaca, corríjale eso, algo. Y la Sí, distancia estoy horizontal. revisando. Y la distancia horizontal, pues acá tienen que darle 8.83 o de pronto 1.82 le da. No, sí, 8.83. La distancia total. Acuérdense que es seno del ángulo por coseno del ángulo. ¿Ya vieron lo que eran las identidades? Sí, no me ¿No han visto identidades? ¿Todavía no han entrado identidades trigonométricas? no lo hemos visto. Sí. Es lo de la moda, la media y eso. No, Eso es estadística. Esas son las medidas de tendencia central. clase en que